Dios, buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno es poder nuevamente estar en un tiempo de instrucción, de enseñanza, de compartir, de conocimiento, ¿no? Qué bueno es poder realmente compartir este tiempo, ¿no? Con ustedes que junto conmigo estamos estudiando la palabra de Dios y vamos a tocar un tema que es de verdad que es de vital importancia, muy importante, ¿no? Y el título de esta enseñanza es La familia. Vamos a ir a la escritura, el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 3. Esa va a ser nuestra base de estudio en este tiempo. Y la palabra de Dios dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendícenos, Señor, a través del estudio que estamos desarrollando, Padre mío. Bendice a mis hermanas y hermanos que estamos compartiendo este espacio para ser instruidos, capacitados, de tal forma, Señor, que a través de tus principios, Señor, podamos alcanzar crecimiento y madurez espiritual y así poder servir en tu obra, Padre Celestial. Bendice a mis hermanas y hermanos que juntos estudiamos la palabra, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos y te agradecemos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a anteponer principios que van a, de alguna forma, de una manera, fortalecer con una convicción bíblica acerca de los propósitos y planes que Dios tiene para nuestras familias, para mi familia, para nuestras familias y para todas las familias. Cuando leemos en la palabra de Dios una palabra que Dios le da a Abraham, y Abraham tenía su familia, lógicamente, pero hay algo muy importante que le dice Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros debemos saber eso, ¿no? Que el deseo de Dios, y esto es importante, el deseo de Dios es bendecir nuestras familias. Bendito sea el Señor. Siempre ese ha sido el deseo de Dios, bendecir nuestras familias. Siempre. Dios quiere bendecir tu familia y es importante esto. Pero vamos a desarrollar algunos puntos dentro de lo que es el estudio que nos van a dar una idea de qué es lo que yo debo saber para poder transmitir este conocimiento, en primer lugar, a mi familia. Y en segundo lugar, Dios nos va a dar oportunidades de poder compartir también con otras familias. Y no necesariamente tiene que ser una familia completa, no basta que un miembro de una familia se interese por la palabra y tú puedes enseñar acerca de lo que significa y el deseo de Dios en relación a la familia. Vamos a ver el primer punto que vamos a llamar principios para tener una correcta familia. Una familia de bendición. Porque el deseo de Dios es ese, ¿no? Dios le dice a Abraham: y serás bendición. Y el deseo de Dios siempre será ese, ¿no? Que seamos bendición, que seamos familias de bendición. Y vamos a ver algunos puntos, ¿no? Que nos van a ayudar a nosotros a poder tener una comprensión de lo que significa tener una correcta familia. Pero esto tiene que ver con acción. Esto tiene que ver con un trabajo que yo voy a desarrollar al tener de mi hogar, de mi familia. Vamos a ver algunos ejemplos. En el primer punto, la oración. ¿Qué cosa es orar? Es tener una comunión íntima y personal con Dios. Es hablar con libertad. Alabado sea el Señor. Vamos a ver un versículo en el libro de Job. Vamos a tomar como ejemplo a Job. En el capítulo número 1 de Job, vamos a leer el versículo número 5. Dice Job 1:5, la oración. Es el primer punto que vamos a estudiar. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos
y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Él presentaba sacrificios, una ofrenda, y lógicamente este trabajo que hacía determinaba también pasar tiempo con Dios, orando, porque él decía, no vaya a ser que mis hijos no hayan pecado y hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. Y lógicamente pues uno piensa, no digo, Señor, eso puede pasar también en mi hogar. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar. Voy a orar por mi familia, voy a orar por mis padres, voy a orar por mis hermanas, voy a orar por mis hermanos, voy a orar por mis abuelos, voy a orar por papá, por mamá, voy a orar, voy a pasar tiempo, voy a interceder. Y con mayor razón, si de pronto sabemos, ¿no?, de que no el 100% de la familia es una familia creyente, es una familia cristiana, que conoce a Dios, que ha nacido de nuevo. Con mayor razón, tenemos que pasar tiempo con Dios y poder interceder, poder orar para que la luz de Cristo. Hay una promesa en la Biblia, en el libro de Hechos 16:31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú puedes orar conforme a la palabra. La palabra promete, es una promesa. Lógicamente hay un tiempo y hay una voluntad que no podemos pasar por alto de Dios, pero no podemos verdaderamente abrigar una esperanza bienaventurada en nuestros corazones de decir, verdaderamente hay una palabra de fe para mi familia. Cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, la expresión tu casa es una referencia directa a nuestras familias, a tu familia. Así que tú te puedes apropiar de esta promesa y empezar a orar. No solamente por la salvación, porque quizás haya necesidades, quizás haya problemas. Y entonces tú tienes que involucrarte. Tenemos, mejor dicho, que involucrarnos a favor de nuestras familias y pasar tiempo con Dios orando, como lo hacía Job. Es interesante, ¿no? Se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. El segundo punto tiene que ver con el amor y el perdón que debe haber en un hogar, en una familia. Es triste ver, ¿no? A veces hogares donde hay resentimientos, amarguras, donde hay un deseo de venganza. Es triste, ¿no? Yo digo, Señor, pues esas no son características, son características negativas, lógicamente, de un hogar donde se cultiva el culto a Dios. Pero nosotros tenemos que lidiar con esto porque como alumnos de la Biblia y nos preparamos para un ministerio, para servicio a Dios, pues tenemos que entender que quizás es posible que nos podamos encontrar con situaciones así. Entonces Dios nos da las herramientas para poder enseñar y para poder, ¿no?, favorecer de alguna forma, ¿no?, a las familias o a la familia con el conocimiento que Dios nos ha dado, el amor y el perdón. Hay una historia bastante extensa, bastante larga, yo lo voy a hablar en resumen nomás, que es la historia de José. José, como sabemos, pues fue vendido por sus hermanos a los madianitas, a mercaderes, y sus hermanos se ensañaron con él, ellos lo despreciaban, lo odiaban, qué triste, ¿no? Y José fue vendido a estos madianitas. Es toda una historia, ¿no? Pasó muchas circunstancias difíciles José, pero al final, él llega a ser la segunda persona más importante en Egipto. Después del faraón era la segunda persona más importante. Y por esas cosas del destino llegó una hambruna terrible a Israel y a todo Egipto, pero en Egipto había alimento, había provisión. Y él era la segunda persona más importante y era el que regentaba todo esto de los alimentos. Y él tiene la oportunidad de poder encontrarse cara a cara con sus hermanos, sí, con los mismos que lo habían vendido, que lo habían despreciado, que lo habían rechazado. Pero es interesante lo que sucede en el libro de Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Y quiero leer los versículos 4 y 5 para poder entender la importancia del saber perdonar. Saber perdonar, sí, yo sé que es complicado, es difícil.
pero Dios nos enseña que tenemos que perdonar. Él nos perdonó a nosotros, éramos pecadores, nos perdonó todos nuestros pecados. Nosotros debemos hacer lo mismo. Génesis 45, versículos 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y lógicamente, lo que hace José es perdonar a sus hermanos. No solamente los perdonó, sino que hizo traer toda su familia a Egipto. Y vivió con ellos, y vivió con su padre. Bendito sea el Señor. La historia es bastante interesante, ¿no? Porque José tuvo que pasar muchas cosas penosas, tristes, pero al final, como él mismo dice, ¿no? Esto Dios permitió para preservación de vida, y Dios me envió delante de vosotros. Pero es la actitud lo que yo quiero resaltar. Es la actitud de el saber perdonar. Y claro, esto se facilita cuando tú tienes a Dios, cuando tú tienes tu corazón rendido a Dios y lógicamente tienes el conocimiento, ¿no?, acerca de lo que tú tienes que hacer. ¿Qué cosa? Perdonar. Tienes que perdonar, tenemos que perdonar. Perdonar y olvidar, lógicamente, no como algunos dicen, no, bueno, te perdono, pero no me voy a olvidar lo que tú me has hecho. Eso no es perdonar. Cuando uno habla de perdón, habla de un perdón completo, de tal forma de que pueda haber restauración. Es impresionante lo que sucede aquí en el contexto de Génesis 45, porque hubo una restauración familiar. Es triste ver cuando hay rencor, cuando hay odio, cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, ¿no? Y es una realidad que no podemos pasar por alto, pero todo eso son aspectos negativos en una familia. Son aspectos que dividen, que ponen a uno contra el otro. Y cuántas cosas terribles se han visto, ¿no?, por no saber perdonar. El salmista, ¿no?, dice en el Salmo 133, versículo 1, aunque este es un versículo que se relaciona también con la iglesia, pero yo quiero relacionarlo con la familia. Con la familia. El salmista dice en el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La familia junto en armonía. Qué maravilloso es eso, ¿no? Poder ver la unidad, la comprensión, el cariño, el respeto, la amabilidad, la generosidad que puede haber dentro de un hogar. Como dice el salmista, ¿no?, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo quiero decir la familia juntos en armonía. Como podemos decir la iglesia juntos en armonía. Pero en el contexto del estudio hablamos de la familia. Y queremos ver una familia unida, una familia que se sabe amar, que se sabe perdonar, donde hay comprensión. No quiero decir con esto de que todos tienen el mismo pensamiento, porque eso no es así. Hay diferentes formas de pensar. Pero qué lindo, ¿no?, cuando en la familia se ve eso, armonía, cuando se ve comprensión, cuando se ve unidad, cuando se ve generosidad, cuando se ve el deseo de ayudarse el unos a los otros. Bendito sea el Señor. Y esto es muy importante y estamos hablando de principios para tener una correcta familia. En tercer lugar, y esto es muy importante, lo digo como padre que soy, y también como ustedes, ¿no?, que quizás en algún momento formen un hogar o ya tienen una familia y de pronto van a llegar los hijos y qué hacer, ¿no?, con la crianza. De eso vamos a hablar en el último punto, pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que hacer, y esto se aplica no solamente a los hijos, también se aplica a la iglesia. No ser permisivos con el pecado. No ser permisivos con el pecado. El pecado es transgredir las leyes de Dios. El pecado ofende la majestad y el señorío de Dios. Nosotros como padres no debemos dejar sin corrección el pecado. Pero vamos a ver una historia un poco triste, ¿no?, en la Escritura, en la Biblia, donde un sacerdote que fue llamado por Dios al sacerdocio no supo dar correcta dirección a su familia, a su hogar, y en este caso a sus propios hijos. En 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2.
Bendito sea el Señor. Y vamos a leer del versículo número 12. Vamos a leer algunos versículos alternados. Vamos a leer el primer versículo, que es el verso 12. Dice, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice así: el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso no es un argumento para decir, bueno, para socapar su maldad, su pecado y pasar por alto todo lo malo que ellos puedan hacer. No. No podemos argumentar, no, es que no saben, no conocen de Dios. No, con mayor razón. Porque nuestro deber, como vamos a ver más adelante, nuestro deber es instruir. Y para esto no hay edad. Claro, yo sé que se facilita, ¿no?, cuando son pequeños, ¿no? Son como una esponjita que resecciona, ¿no? Pero eso no es un argumento para decir, no, ya son adolescentes, ya son jóvenes, ¿cómo le voy a decir? Ellos tienen su propia vida. No. Tú y yo vamos a dar cuenta un día a Dios. Vamos a ver la historia, vamos a ver. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 17, el capítulo 2 de Primera de Samuel. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era grande su pecado, dice. O sea, era algo que Dios conocía. Bueno, Dios sabe todo, Dios conoce todo. Pero Elí era un sacerdote. Era una persona, ¿no?, de reputación dentro del pueblo de Israel. Pero lamentablemente sus hijos vivían como les daba la gana. No tenían conocimiento de Dios. Su pecado era grande. Del versículo 22 al versículo 25, a continuación, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Tenían relaciones íntimas con mujeres en la puerta del tabernáculo. Era terrible. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que ya oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, esta desobediencia del pecado trae consecuencias, ¿no? Y quizás eso muchos no tomen en cuenta, ¿no? Y unos dicen, no, es mi vida, no te metas y esto y lo otro. Son argumentos que no vienen de Dios. Pero lo cierto es que el pecado trae consecuencias y lamentablemente iba a haber consecuencias que estos hijos iban a tener que enfrentar. Del versículo 29 al versículo 34, siguiendo con la lectura, la escritura dice así, versículo 29 al 34. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Fines. Ambos morirán en un día. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. La maldición no viene sin causa. El pecado trae consecuencias. Es una realidad que no podemos ignorar. Pero cuando una persona no se arrepiente,
de corazón, con sinceridad, sintiendo un dolor en el corazón, eso Dios no va a pasar por alto. La Biblia dice, si confesamos, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y apartarnos de toda maldad. Lo cierto de que esto iba a traer consecuencias. En el capítulo 3, ya para terminar esta historia, en el capítulo 3, del versículo número 10 al 14, la palabra dice así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí que yo haré una cosa en Israel a quien la oyere, le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, por el pecado, que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios le da esa palabra a Samuel, era un sacerdote igual, pero un sacerdote temeroso del Señor. Y Dios trae esa palabra. Y una de las cosas que Dios le dice, este juicio yo voy a traer a la casa de Elí porque él no estorbó a sus hijos. ¿Por qué? Porque él fue permisivo con el pecado. Y lógicamente el pecado lamentablemente trajo consecuencias funestas, pues los hijos murieron, ¿no? Murieron y lamentablemente pues se cumplió la palabra. Y digo lamentablemente no porque la muerte de una persona trae tristeza y trae dolor. Y lo digo como padre. Por ese motivo, cuánta responsabilidad debe haber en nosotros, ¿no? Para poder entender lo que significa vivir una vida de consagración. Uno de los objetivos, por ejemplo, del estudio de la palabra de Dios es ese, que nosotros podamos consagrarnos para Dios. El conocimiento es importante y no solamente nos vamos a consagrar para Dios, sino que vamos a ser parte de un ministerio, parte de una obra, parte de un trabajo que Dios quiere que tú realices. Tú recibes información valiosa a través del conocimiento bíblico, pero esa información valiosa tiene un propósito. Yo quiero también compartir un segundo punto que tiene que ver con responsabilidades. Responsabilidades tanto de los padres como de los hijos, ¿no? Y yo creo que una de las responsabilidades más grandes que nosotros tenemos tiene que ver con la instrucción, tiene que ver con la enseñanza. Tú puedes decir, pero yo no tengo hijos. Tú puedes decir, pero yo no tengo hijas. Y claro, naturales. Uno puede pensar, ¿no? Pero ¿y qué de tus hijos espirituales? ¿Qué de tus hijas espirituales? Tú también vas a dar cuenta por ellos. Somos ministros, estamos preparándonos para un ministerio. Tú estás compartiendo con tu familia, tú estás compartiendo con otras personas. Los adoptamos como hijos espirituales. Pasamos tiempo con ellos instruyéndoles. Y eso es muy importante, la instrucción. Y una de las cosas que Dios desea de todo corazón es que nosotros podamos ser fieles en relación a las responsabilidades que Dios nos da a nosotros. Vamos a ver el primer punto que tiene que ver con la instrucción, con la responsabilidad de poder transmitir conocimiento dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer del versículo número 1 al verso número 9. Dice así: estos pues son los mandamientos, estoy leyendo Deuteronomio 6, del versículo número 1 al versículo número 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que en tus días sean prolongados. En pocas palabras, está hablando de la familia, de la responsabilidad. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis
como te ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Y como hemos podido escuchar hace un instante también, que cuando nosotros encontramos la palabra, tu casa, es una abierta relación, ¿no? Está relacionada con la familia. En el libro de Josué 24, verso 15, al final Josué le dice al pueblo de Israel, yo y mi casa serviremos al Señor. Y una de las cosas que nosotros aprendemos, ¿no? Que la responsabilidad de un hogar recae, de instruir me refiero, recae en los padres. Y esto adecuándolo no al ministerio, al servicio a Dios dentro de la iglesia, también, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros tenemos son hijos espirituales, ¿no? Bueno, ampliando el contexto del estudio, ¿no? Y llevándolo a una paternidad espiritual que es la que nosotros relacionamos con los hijos o hijas espirituales. Entonces nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Ayudarles en su crecimiento. Como es el deseo de este ministerio, ¿no? De poder ayudarles a ustedes en su crecimiento a través del conocimiento bíblico, de la instrucción. Y la enseñanza es muy importante en ese sentido. Ahora, esta es una responsabilidad, aunque podemos hablar de varias responsabilidades, pero yo quiero referirme a esta como una responsabilidad principal. Yo sé que la iglesia puede cumplir una función importante en relación a la enseñanza, pero la mejor enseñanza es la que nace en el hogar, en la familia, en tu familia. Y no te argumentes si tú eres soltera o eres soltero o quizás no tienes hijos, pero tienes una familia. Asume tu responsabilidad, asume tu rol y preocúpate por instruirlos y con mayor razón si no tienen a Cristo. Sería muy egoísta de tu parte, ¿no? Yo sé que no es fácil, quizás va a haber rechazo, quizás no te van a entender, no te van a comprender, pero por lo menos vas a hacer el esfuerzo y vas a compartir ese conocimiento. Pídele a Dios que te dé sabiduría para poder llegar con la palabra a tu familia, de tal forma que tu familia pueda conocer a Dios. El deseo de Dios es bendecir las familias. Y yo creo que sería bastante egoísta, sabiéndolo, no querer que esa bendición llegue a tu hogar. Bendito sea el Señor. La palabra trae bendición. Y ahora en este segundo aspecto, de este segundo punto de responsabilidades dentro del hogar de la familia, quiero hablar de las responsabilidades que los hijos y las hijas tienen para con Dios y para con su familia. Y digo primero para con Dios porque siempre hay un orden. Primero es Dios. Dios se convierte en la persona más importante en la vida misma, en la vida de una familia. En el libro de Efesios, capítulo 6, hablamos de principios que van a marcar, ¿no?, una conducta y una grande bendición si son aplicados correctamente, de tal forma que podamos tener una familia correcta. Gloria al Señor, que es el deseo de Dios. Efesios capítulo 6, del 1 al 3 dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dos cosas, dos estudios, dos enseñanzas, mejor dicho, importantes. Una tiene que ver con la obediencia. Y el mandato de Dios a los hijos, a las hijas, es claro. Uno puede entenderlo, uno puede comprenderlo con mucha facilidad. La palabra de Dios dice en el verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el Señor significa en lo que es correcto, agradable a los ojos de Dios. Porque puede ser que de pronto papá o mamá te dice que hagas algo que tú sabes no está bien, que no es correcto, que no es agradable. Entonces tú no vas a decir, no, es que la Biblia dice que tengo que obedecer. No, dice obedeced en el Señor. Es decir, en lo que es correcto, en lo que es bueno y en lo que es agradable a los ojos de Dios.
Entonces, si de pronto ellos quieren que tú hagas algo que no es correcto, por ejemplo, tocan la puerta, ¿no? Y de pronto es alguien que viene a cobrar una deuda, y entonces papá o mamá te dicen, ¿sabes qué? Anda, dile que no estoy. O de pronto no viene y se sienta a la mesa y dice, ven, quiero que te sientes conmigo, y pone una botella de licor en la mesa. Y tú eres creyente, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, y tú miras ese escenario que de seguro te va a causar tristeza, y papá te dice, quiero que tomes conmigo. Lógicamente tú vas a reaccionar espiritualmente. Papá, te quiero mucho, te amo, te respeto, pero no así. Yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo amo a Dios y me vas a disculpar, pero yo no voy. Y ahí aprovechamos para hablarles, para presentar el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de obedecer en el Señor, es decir, en lo que es correcto, en lo que es bueno y agradable a los ojos de Dios. Lo segundo que nosotros debemos hacer en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra relación con papá, con mamá, aunque es completa, la relación es para todos, ¿no? Como hijos, como hijas. Dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra, la palabra honrar significa respetar, es transmitir amor, es tenerlos en alta estima, reconocer a ellos por lo que ellos son, aunque claro, acá quizás muchos van a entrar en conflicto, ¿no? Porque quizás lo único que lograron de papá o de mamá fueron gritos, insultos, violencia, maltrato y aún abuso sexual, abuso físico, psicológico, y a veces complicado. Pero ¿qué es lo que hace que haya un cambio y una transformación en el corazón de una persona que sufrió? Dios, Cristo, que sana tu corazón, que sana tu vida. Y quizás de pronto descubre que ellos ya no son jóvenes, ahora son ancianos, pero los recuerdos, ¿no?, del maltrato, de los insultos, eso no pueden quedar en tu corazón, porque eso va a contaminar tu corazón. Y lógicamente quizás no haya mucho por qué agradecer a Dios en el sentido de lo que ellos hicieron por ti. Quizás no hicieron nada, pero te dieron vida, te trajeron al mundo. Y quizás tú te has logrado, ya tú tienes una profesión, una carrera, pero si tú te dejas llevar por ese resentimiento, por esa amargura, por ese odio, ahí no hay honra. Y te dice ser cristiano, no, arrepiéntete, tienes que arrepentirte y tienes que perdonar. Como veíamos hace un instante, tienes que perdonar, tenerlo en alta estima, ¿no? Qué lindo es, ¿no?, cuando uno puede decir, papá verdaderamente me sacó adelante. Soy lo que soy porque él se esforzó, me dio estudios, me apoyó, me colaboró. Pero a veces la realidad no es siempre así. Pero eso no quiere decir que yo no voy a honrar ni respetar. Y sobre todo, ¿no?, trazarme la meta de poder llegar a sus corazones con el mensaje del Evangelio. Es Dios cambiando y transformando la vida del ser humano. Yo quiero terminar diciéndote lo siguiente. Cuando nosotros entendemos la importancia de la familia y hacemos lo que Dios quiere, nos esforzamos, ¿no?, por hacer lo que Dios quiere. Y este estudio de la Biblia, ¿no?, de esta serie de enseñanzas profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, tiene como propósito eso. Si nosotros entendemos la importancia de la familia y hacemos lo que Dios quiere, entonces vendrá paz, vendrá alegría, veremos beneficios no solamente espirituales, sino también económicos, financieros, materiales, que uno puede ver. El deseo de Dios, como yo te digo, es bendecir. Dios le dijo a Abraham, y serás bendición, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 2, ¿no? Dios le dijo a Abraham, y serás bendición. Yo creo que no es muy difícil entender que yo no puedo hacerte bendición si primero no soy bendecido por el Señor. Dios me da, ¿no?, las herramientas, los elementos para yo poder bendecir. Soy bendecido primero y después soy de bendición. Y sabes, Dios te ha dado este mensaje, Dios te ha dado esta palabra, Dios te ha dado este conocimiento con un firme propósito de que tú lo puedas compartir. Tú puedas compartir estas enseñanzas. Yo quiero dar gracias a Dios por tu vida, por tu familia. Yo sé que algunos nos siguen a través de la plataforma de Facebook
Y quiero decirte, tú que nos sigues, Dios tiene un plan para ti, para tu familia. Y Dios quiere ocupar un lugar en tu corazón. Cuando Dios viene a nuestros corazones, viene para traer cambio y transformación. Viene para alegrar el corazón de un hogar, de una familia. Y quizás muchas veces nosotros pues hemos tenido quizás momentos muy complicados dentro del entorno familiar. Pero Dios revierte todo eso. Quizás nuestra vida no era una vida correcta, pero de pronto tú te arrepientes, reconoces que eres un pecador y aceptas a Cristo y tu vida cambia. Dios quiere que tu familia sea una familia de bendición. Y yo voy a pedirle a Dios por eso. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Estudiamos la palabra de Dios con un firme propósito. Poder compartir a través del conocimiento, poder creer, Señor, que tú nos vas a usar para bendecir no solamente nuestra propia familia, sino muchas familias, Señor. Y yo oro en este momento, Señor, para que tu bendición llegue a muchos hogares, Señor. Padre Todopoderoso, si hubiera alguien que no te conoce, yo te pido que lo salves en esta noche. Yo te pido, Señor, que tú puedas tocar la puerta de su corazón y él pueda tomar la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Si ese es tu deseo en esta noche de aceptar a Cristo en tu corazón, haz esta oración conmigo. Dile a Dios, Padre Celestial, perdona mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón y sé mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Sigo orando por ti ahora, Padre Todopoderoso. Bendice, si tomó la decisión, bendícelo. Bendice su hogar, su familia. Toma sus cargas, toma sus necesidades en el nombre de Jesús. Y nosotros que somos estudiantes de la palabra del Señor, síguenos ayudando para seguir creciendo y fortaleciendo nuestra vida de fe desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos los martes salimos a través de la plataforma de Facebook para estudiar la palabra del Señor. En esta serie de estudios estamos en el tema 7 que hemos llamado Profundizándonos en el conocimiento de la palabra de Dios. Información valiosa es la que te entregamos. También la puedes volver a ver a través de la plataforma de YouTube y también si tú lo quieres escuchar también a través de la plataforma de Spotify. El deseo de nosotros es contribuir en tu crecimiento y madurez espiritual. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.